Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, pedimos por la situación en Los Ángeles, lo que está pasando allá en California, y pedimos por el servicio aquí. Pedimos por las personas que han perdido sus vidas en el sentido de sus familiares, que si ellos pueden encontrar algo de confort por medio del Espíritu Santo, que pueden acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles a buscarte de corazón. Yo conozco personas que han perdido sus casas, pero es nada en comparación con perder la vida, especialmente si no está preparado, no está listo para ir al cielo. Y pedimos por nuestro estado, por nuestro país, y pedimos por avivamiento aquí en nuestra iglesia y en muchas iglesias, que podamos ver un movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero tiene que comenzar aquí. Si nosotros con nada más que apatía, en lugar de tener ganas de servirte, de estar en tu presencia, ministrar, hablando de Cristo Jesús. Ayúdanos y pedimos por tu presencia en esta noche. Este sermón acerca de Abraham y luego unos leprosos. Ayúdanos a ver la conexión que es creer, el poder de creer en tu palabra. Ayúdanos a tener confianza no en nosotros mismos, sino en tu palabra. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo tengo nueva manera de predicar esta noche con curita. Es que yo quité, pensaba que yo andaba bien, pero cuando yo quité la curita otra vez, empezó con sangre, y tuve que poner un buen estilo. Probablemente todos los pastores van a usar, ¿verdad? Para predicar. Oh, no, pienso que no. Probablemente voy a empezar otra vez con sangre y Misael puede tomar mi lugar, porque está saliendo. Hermanos, algo que quiero compartir con ustedes es en caso. Amén. En Génesis capítulo 12 vamos a estudiar lo que pasó con Abraham. Hemos estudiado mucho este pasaje. Que habla de un encuentro personal, escuchando la voz de Dios, llamándolo a ir a un lugar que no sabía, confiando, poniendo su fe en Dios. Y vamos a ver cómo este es un buen ejemplo para todos nosotros. Utilizó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 la historia de Abraham y Isaac. También en Hebreos tenemos mucho acerca de la fe de Abraham. Ahora hemos leído rápido, pero hemos estudiado mucho de Abraham, su historia. Y en Génesis capítulo 12, hemos hablado, hemos predicado acerca de él. Hermanos, hay 4 cosas que quiero hablar acerca de este pasaje en capítulo 11 y capítulo 12 que vamos a estudiar. Primero, hermanos, vamos a ver el significado de creer en Dios. También vamos a ver que habla de obediencia, tenemos que obedecer. Hay otra parte, es bendición que viene cuando nosotros creyendo
y luego obedeciendo, Dios tiene un propósito, es bendecirnos para usarnos. Y hermanos, luego va a venir pruebas. Pienso que hay muchas pruebas. Jesse estaba hablando de su problema dental. Mi esposa, estamos preparando para ir. Mi esposa está sufriendo mucho su espalda, ataques, muchas cosas que están pasando. No puedo hablar de todos, pero muchas cosas el enemigo atacándonos. Y vamos a ver. Ayúdame, Señor. Es interesante cuando yo vi que estaba otra vez con sangre. Yo pensé en Jesucristo en Getsemaní, sudando, nada más que estaba peleando contra el enemigo. Yo, por un accidente, nada es mi culpa, no tiene nada que ver con espiritualidad y con mucha sangre que estaba saliendo. Pero no como Cristo Jesús. Yo tenía sangre de poquito. Y Cristo Jesús 1 litro de sangre. Litro, hermanos, de sangre sudando. Pienso que no pensamos bien acerca del amor de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. También el amor del Padre, lo que Él, todas las personas de la deidad, llegó, reveló como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Y todos tienen su parte, ministrando, ayudándonos a entender quién es nuestro Dios. Debemos amarlo. En 12, 1 al 3, podamos ver el significado de creer. En 4 al 6 vamos a ver la obediencia. 7 al 9 vamos a ver la bendición. Y luego la prueba en Egipto. Y tristemente se fue a Egipto. En versículo 10, cuando dice, 12:10, cuando dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham. Está mostrándonos que está cayendo en incredulidad. En lugar de tener confianza en el poder de Dios para proveer de él, está confiando en su propio entendimiento. Es increíble. Recibe una llamada de Dios saliendo de un lugar y moviendo de Ur, y luego de llegó a Harán, y el Señor hablando con él y se fue a la tierra prometida. Pero cuando llegó una prueba, hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá. No había hablado de Egipto, habló de la tierra prometida. Y muchas veces nosotros, creyendo en nuestra opinión, nuestro entendimiento, lo que nosotros pensamos es correcto y no es correcto. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando a la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando al Señor? Muchas veces estudiando en la palabra de Dios, pero hermanos, no para obedecer, para escuchar, para saber exactamente lo que nosotros debemos hacer. En versículo 1, entonces vamos a comenzar. Pero Jehová había dicho a Abraham, doy gracias a Dios por la fidelidad de la Reina Valera 60 a las palabras. 100% correcto.
Jehová había dicho a Abraham. Antes había hablado con él, había dicho a él. Y ahora está otra vez repitiendo, porque no es fácil conocer a Dios, no es fácil aprender a escuchar la voz de Dios. En aquel tiempo ellos no tenían la palabra de Dios, nada más la voz, Dios hablando con su voz a ellos. Ahora nos habla por medio de su palabra y otras maneras, hay muchas maneras a comunicarse, pero hermanos, tenemos que aprender que cuando el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios es para hablar con nosotros, comunicar con nosotros. Tiene algo para nosotros que necesitamos recibir. No es, muchos piensan que es nada más estudiar, pero este puede ser de nada más puro conocimiento y este produce orgullo, jactancia. Y este no es correcto, hermanos. Necesitamos humildad en buscar a Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quedó? ¿Por qué no obedeciendo? ¿Por qué llegó otra vez esta palabra, este mensaje a él? Y podamos ver que dice, versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán. Es interesante, se fue a un pueblo que se llamaba Harán. No sabemos si es la razón que paró allá. Es increíble la manera de Satanás atentarnos usando lo que muchos piensan que es nada más por casualidad, pero Satanás utilizando todo para tentarnos. Y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ellos se fueron, pero pararon. Dice, quedaron allí. Y hermanos, muchas veces empezamos bien y creyendo y moviendo, pero tristemente no llegando al lugar que el Señor estaba llamándonos. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ellos se fueron. ¿Y qué pasó? La muerte, versículo 28, 2 muertes. Y murió Harán antes que su padre. Ustedes saben, este no es correcto. Normalmente los padres y luego los hijos. Pero Harán murió y Taré, sepultando a su hijo, decidió a quedar en Harán. No podía salir. Tenía algo, posiblemente pecado generacional, ¿verdad? Que estaba pasando en su vida. Y no podía cumplir. Él no se fue, pero gracias a Dios, su hijo Abraham había escuchado el llamado de Dios en su vida. Y quedaron. Y Dios diciendo que ahora es el tiempo. Yo quiero bendecir a Abraham. Yo quiero usar a él, pero él tiene que creerme. Él tiene que obedecerme. Y hermanos, si ustedes van a recibir las bendiciones de Dios en su vida y ser usado por medio de Dios, tiene que creer en Él, tiene que obedecer lo que Él dice para recibir bendición. ¿Para qué? Para que pueda vivir en el mundo, tener su vida totalmente aquí en la tierra. No estoy diciendo que no
debemos vivir, pero estoy diciendo que somos hermanos extranjeros aquí. Este no es nuestra tierra. Tenemos otro lugar, pero gracias a Dios sí es posible experimentar la presencia de Dios mientras estamos aquí y desarrollar una relación con Él y tener mucha bendición. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No sabemos exactamente si Taré se fue porque su hijo decidieron a todos a ir. Su familia provocó problemas en su vida. Muchas veces nosotros no sabiendo que el llamado de Dios es primero Dios. Y si tenemos que dejar a nuestros familiares, tenemos que hacerlo. Todos dicen que, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? No es mi palabra, es palabra de Jesucristo. No es lo que yo quiero decir. Pienso que he dicho que escuché un sermón de un buen pastor que amó mucho a su mamá. ¿Por qué? Es que su papá, borracho, abusándolo, no hablando de Cristo, y la mamá cuidando a su familia sin papá. Y él dijo, ¿cómo es posible odiar a mi mamá que me enseñó de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible odiar que mi amor hacia a mi Dios debe ser mucho más que el amor que yo siento hacia Dios? Es mucho en comparación con el amor hacia mi mamá. Pero ella me enseñó acerca de la palabra de Dios. Él dice, es que mientras muchos niños estaban en casa mirando la televisión que apenas había salido en sus casas, él estaba en una silla y su mamá mostrando una foto de licor. Y dice, este es licor, malo, no, no, nunca, nunca jamás. Y muchos días enseñando, oh, hijo, no va a salir como borracho. Ella había visto la destrucción de su vida, como yo. El pecado, suicidios, cosas horribles. Y gracias a Dios tenía una mamá que dice, más importante es que tengo que enseñar a mi hijo a vivir una vida justa, aprendiendo, memorizando la palabra. Y ella orando y llegó a ser un pastor, alcanzando a mucha, mucha gente a los pies de Cristo Jesús. Pero aquí problema. Dice, engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán. Es hermano de Abraham. Es hijo de Taré. Y la muerte de él provocó un cambio y quedaron. No sabemos cuántos años, pero dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Hermanos, primero siempre, primero Dios, siempre Dios. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y normalmente cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amar a nuestra familia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando hay un llamado, tenemos que seguir. Muchos de ustedes dicen, pastor,
he ido a Tennessee, es tan increíble la belleza natural que hay. ¿Por qué está aquí? Porque el Señor me dijo que yo debo venir acá. No fue una decisión de mí. Mi esposa no le gustó, no quiso venir, pero gracias a Dios, en obediencia, obedeciéndome, nosotros orando, ella me dijo que yo sé que tenemos que venir, pero no me gusta, no quiero. Y casi cada año necesita, hey, yo quiero regresar a Tennessee, ok, en vacaciones, vámonos. Pero el Señor estaba llamándome y yo tenía que tomar esta decisión y escuchar y obedecer la voz de Dios, aunque significaba 2,000 millas entre mis suegros, mis papás, toda la familia, todo lo que tuvimos como familia allá. Pero el Señor estaba enviándome a otro lugar. Y gracias a Dios, un lugar donde ustedes hablan el idioma celestial, ¿verdad? No, es que hemos tenido dificultades, pero el Señor siempre bendiciéndonos. Había un tiempo en que algunos estaban quejando que yo estaba predicando y ministrando tanto a los hispanos y yo tenía que recordarnos, la razón que estoy aquí es porque el Señor me llamó aquí para aprender el idioma celestial. Y ustedes están diciendo no más, ok, entonces voy a ir a otro lugar. Cambiaron todo. No, debe quedar. Noten, hermanos, Jehová había dicho a Abraham, doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia, dándonos otra oportunidad, dándonos tercera oportunidad, dándonos la cuarta oportunidad. Porque nosotros muchas veces, no con humildad, no buscando al Señor, ¿y qué pasa? Desobediencia y no recibiendo la bendición que el Señor quiere bendecirnos. Y gracias a Dios que mi esposa ha cambiado y quiere estar aquí más que en Tennessee. Y ustedes saben que no es 100% espiritual, parte es espiritual. Todavía sabe que debemos estar aquí, pero sus nietos, amén, viven acá. Y si había, no, hermanos, lo que yo quiero decir es que vamos a ver, y vamos a ver qué tipo de persona fue Abraham. Y sabemos que fue una persona culpable de idolatría. En Josué capítulo 24, noten lo que dice. Y voy a leer nada más 2 pasajes, 2 versículos. Y para mí es interesante porque hay muchos. Y en el Josué 24, 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. No fueron buenas personas. Servían a dioses extraños. Vivieron en idolatría. Y yo tomé
a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. No está mencionado todos, pero está mencionando a las personas que son importantes en la historia de la redención. También, hermanos, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Esteban dando su defensa, en versículo 2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. El lugar es, la ciudad es Ur, Mesopotamia. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre. Noten, muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Estamos hablando de miles de años. Viviendo en pecado, pero el Señor, mostrando su gloria, reveló a su gloria a Abraham y totalmente cambió su vida. Inmediatamente, no, tenía que madurar. Pero gracias a Dios, cuando vio la gloria de Dios, todo cambió. Y empezó a servir y conocer el verdadero Dios. Si ustedes quieren ver mientras estamos en el Nuevo Testamento, otro versículo para saber lo que pasó es 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Hermanos, es la historia de la salvación en nuestras vidas. En Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses y capítulo 1, verso 9 y 10 dice la palabra de Dios. Apenas compré una Biblia de letra grande. Está ayudándome mucho. Pero tengo que leer más. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Qué es la salvación? Como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, este es el Nuevo Testamento. Es Pablo hablando de la salvación de los tesalonicenses. Está diciendo que este es poder de Dios y es una revelación de la gloria de Dios. La palabra llegó con poder. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hermanos, muchos leen la palabra y es nada más la palabra solamente. Necesitamos más que la palabra. Muchos, los fariseos estudiaron mucho. En Juan 5 dice que ellos realmente
escudriñando la palabra de Dios. Pero ellos no creyeron en Cristo Jesús. Muchos días, lo que tenemos que hacer es leer la palabra, sí, pero con el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos. Si no, puede llevar condenación a una persona. Necesitamos la gloria de Dios en nuestro. Es lo que hemos cantado. Necesitamos la presencia de Dios y amarlo y conocerlo. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Necesitamos saber que este es algo cierto. Poder en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 habla de la fe viene por medio de la palabra, hermanos. Necesitamos necesitamos tener fe, creer la palabra para que pueda ayudarnos y bendecirnos. Y versículo Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, este es creer para tener vida eterna. Primero, tenemos que oír la palabra. Dos, tenemos que creer la palabra. Y creyendo la palabra, vamos a obedecer la palabra. Regresando a Génesis 12. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa! Usted va a tener vida eterna y va a ayudar a todas las naciones, todas las familias. Es mucho menos que naciones, es todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, muchas veces el Señor tiene que llamarnos de separarnos de nuestra familia para madurar, crecer, aprender, para que nosotros podamos ser bendición a nuestra familia. Amén. Siempre ustedes en el home están saliendo de su familia, están aquí aprendiendo, estudiando, y el propósito es para conocer a Dios, ser cambiado para que pueda regresar y ministrar a su familia como misionero. Amén. El Señor tiene plan, propósito, pero tiene que quitar los ídolos de nosotros, tiene que darnos este deseo de seguir a Cristo y amar a Cristo de corazón. Vamos a ver lo que dice primero voy a leer 4 al 6 y después vamos a ver lo que dice en Hebreos. Y se fue Abraham, gloria a Dios. Interesante. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham. Quedó por un tiempo en Harán, probablemente en desobediencia. Y llegó otra vez la palabra y se fue.
se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Interesante. Dios, muchos dicen, pastor, ya tiene casi 72 años. ¿Por qué todavía está predicando? No he comenzado. Abraham tenía 75. Yo no he alcanzado ni nada más, ni 72. Oh, hermanos. Prefiero la Biblia de las opiniones de otras personas. Tomó pues Abraham y Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Con riqueza, pero lo que ellos necesitaban es obediencia al Señor. No iban a hacer una bendición acumulando riquezas. Está diciendo que ellos en negocios, ganando dinero, ganando personas, pero no haciendo algo espiritual. Muchos de ustedes han llegado con una visión, un propósito, probablemente viviendo mejor, pero ¿cuántos de ustedes están buscando al Señor sabiendo que nuestro propósito es hablar de Cristo, ministrar, vivir el Evangelio, evangelizar, testificar y vivir como debemos vivir? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y llegó, y ellos, el cananeo, estaba en la tierra. Gracias a Dios se fueron, obedecieron. Y vamos a ver que esta es obediencia. Pero noten lo que pasó. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham. Había dicho a él, hablando con él, pero aquí dice, apareció Jehová a Abraham, que es mucho más. A verlo, estar con él. Hermanos, en la obediencia, ¿qué vamos a experimentar? La presencia de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué significa apareció? Es su persona, revelando quién es Él. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Ustedes saben que en Adán, o en Eva y Adán, ellos perdieron la presencia de Dios como en el pasado, con su pecado. Llegó la muerte. Y Dios tenía que matar a un animal para cubrir su desnudez, para dar la justicia y cambiar todo, pero tenía que quitarlos. Y había ahora, en lugar de en tiempos suaves tener la presencia de Dios, ahora tenemos que batallar, tenemos que luchar para estar en la presencia de Dios. Ahora dice, tenemos que subir a la presencia de Dios. No bajar es fácil, es subir. O caminar no, tenemos que subir para entrar. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando el precio? En Hebreos capítulo 11 y verso 8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? ¿Creyó? Sí, creyó. Pero dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, nada más siguiendo la voluntad de Dios en su vida, enseñándolo otra manera de vivir. Hermanos, este es Génesis, es
Es el tiempo de comienzo. Está enseñándonos cómo experimentar a Dios, cómo tener una relación con el Señor. Y yo sé que tengo que terminar el mensaje, pero yo quiero mencionar tristemente, no voy a tener todo el tiempo, pero voy a usar como ilustración Lucas, el pasaje en Lucas que hemos leído. Pero noten lo que dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo? Qué bueno, que ya tengo mucha tierra, etcétera, soy un rico. No. Y edificó allí un altar a Jehová. Si voy a estar en la presencia de Dios, si voy a mantener mi relación con este verdadero Dios, necesito tener un altar para orar, pero también para ofrecer holocaustos, que es lo que enseñó Adán, Abel, Set y varios otros, Noé, y luego a sus hijos, y llegó hasta Abraham. Hermanos, yo no puedo dar énfasis suficiente a la necesidad de tener altar en nuestra casa. ¿Qué significa un lugar para adorar al Señor? Un lugar para orar, un lugar para dar holocaustos, aprender de sacrificar, dar y diezmar y dar. ¿Y qué más? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. ¿Qué significa Betel? Casa. Bet, casa, el, casa de Dios. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, si queremos prosperar en la vida espiritual, necesitamos un altar y necesitamos la oración. Y no nada más para pedir cosas para nosotros, sino para ser bendición para otras personas. ¿Y qué hizo él? Creyendo, obedeciendo la palabra, recibiendo la bendición, y luego venían las pruebas. Tengo que esperar para hablar de las pruebas, pero yo quiero explicar por medio de esta historia en Lucas, verso 1. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas 17:11. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, los leprosos es un símbolo del pecado en nuestras vidas. El pecado nos destruye, destruyéndolos en su manera física. Yo aprendí mucho de lepra y los leprosos de Dr. M.A. Thomas. Y es interesante si los adolescentes salen de la casa antes de 15 años, voy a decir 15 porque es quinceañeras, ¿verdad? Que en este tiempo, si ellos salían en el tiempo que normalmente estamos celebrando a nuestros hijos, han llegado a ser como adultos, si salen, ellos no reciben la enfermedad.
Y entonces Doctor Thomas abrió orfanatos para recibir a los niños de los leprosos y cuidaron a ellos y no tenían lepra y sanó a ellos, pero fue un costo. Perdieron contacto con su familia. Si habían quedado con ellos, iban a ser leprosos también. Pero los leprosos decidieron a dar a sus hijos en lugar de verlos la destrucción, porque en este tiempo cuando tenían 20 y 30 años no tenían dedos, no tenían nariz, no tenían sus orejas, no tenían, es que todo, es que dormido no podían sentir cosas y estaba saliendo todo. Y ellos vieron y lo que Doctor Thomas, si tengo un ejército para alcanzar a la India con el Evangelio. Y cientos de ellos graduaron, cientos de ellos se fueron para predicar y varios murieron predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Pero es la naturaleza de esta enfermedad, la lepra, destruyendo relaciones, destruyendo familias, destruyendo, quitando problemas físicos, problemas emocionales y aún peor. Pero gracias a Dios por el poder de Jesucristo que puede sanar y salvar a cada uno de nosotros. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse a Cristo o otras personas. A Cristo sí, porque tenía poder. Ten misericordia de nosotros. Y hermanos, lo que yo quiero decir es que podemos ver los resultados del pecado por medio de esta enfermedad. También la misericordia de Dios, la abundancia de su poder divino, es que realmente ternura hacia los leprosos. Ustedes saben que en el principio de su ministerio un leproso se acercó a él y todos tenían miedo y gracias a Dios Cristo Jesús diciendo que, hey, y si quieres puede limpiarme de lepra, si quieres. Y él dijo que sí quiero. ¿Y qué dijo? No es posible tocar, pero tocó a él. Hermanos, yo tengo un rompecabezas que tiene 30 versículos acerca de la sanación de Cristo Jesús. Y habla de las obras de sanidad de Cristo Jesús. Y hay versículo tras versículo hablando de sus milagros. Está tocando mi corazón. Es que normalmente yo pienso que es mal gasto de tiempo, pero no en este. Es rompecabezas que estoy aprendiendo mucho, meditando mucho en la palabra de Dios. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Hermanos, ustedes saben que para la responsabilidad de los sacerdotes eran inspeccionar a la persona y ver si es la realidad que había recibido la sanación. Y ellos llegaron sanos. Pero dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, nada más escuchar la voz de Cristo, dio una orden, dice que tal
hacer y va a hacer, él no dijo nada más de ser limpia, pero dice, obedeciendo mi palabra algo. Y ellos sabían que para ir y mostrarse significado que él iba a sanarlos, pero ellos no esperaban hasta que tocarlo. Ellos creyendo en él se fueron. Y hermanos, es exactamente la naturaleza de la fe. No necesitamos ver, no, es creer. Y vamos a ver. Pero primero, en obediencia, creer su palabra. ¿Y qué va a pasar? Grandes cosas. Y gloria a Dios. Cuando ellos no tenían nada de evidencia, ellos se fueron. Y el Señor sanó a ellos. Y dice, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, no se fue al sacerdote, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. A sus pies. Que cantamos. Este es el canto de cada leproso, ¿verdad? A sus pies. Es canto de María. A sus pies. Debe ser nuestro canto. A sus pies. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Por qué no tenemos gratitud? ¿Por qué de muchos, en lugar de tener grande cantidad de personas, hay pocas personas regresando para grupo de crecimiento, regresando para el estudio bíblico los jueves? Nuestra iglesia es un poquito diferente en el pasado, mucha diferencia, pero es que la realidad es que serios problemas, porque cuando llegó COVID, ¿qué pasó? Muchos salieron y no han regresado, mostrando que no tienen mucha fe. No estoy diciendo que en la confusión que pueda ser un error, pero ya 5 años, hermanos, debemos tener tiempo para entender que Satanás estaba tratando de destruirnos y debemos obedecer a Dios y no creer en las mentiras de Satanás. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Dios revelando su gloria a Abraham. Y él dice, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hermanos, el poder de la fe hace cambios. Ustedes tienen el testimonio. Si no tiene este testimonio, debe arrepentirse y creer en Cristo Jesús. El testimonio es, he abandonado el pecado, ya estoy con Cristo Jesús en obediencia en el camino al cielo. Amén. Este es testimonio de la preciosa palabra. No estoy diciendo que todos van a tener un excelente testimonio. En la palabra habla de Lot, llamando a él como un hombre justo. En mi opinión, no muy justo, ¿verdad? Pero Dios sabe más que yo. Y sí, es posible tener poca fe. Y poca fe puede salvarnos porque es fe. Pero no creer la palabra no va a cambiarnos ni en una manera. Necesitamos tener fe y obedecer. ¿Y qué va a pasar? Vamos a llegar a ser bendición. Y si no, hay serios problemas. La realidad, vamos a enfrentar pruebas porque el Señor quiere saber si tenemos la realidad.
Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ojalá que hemos aprendido algo, pero más que podamos poner en práctica lo que hemos estudiado. Muchos han escuchado estos puntos, pero tristemente no viviendo como debemos vivir. Gracias por lo que tú estás haciendo en los corazones de muchos de nosotros y ayúdanos a tener aún más y ver más de tu gloria y obedecerte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.